Reporte 100. Tengo en el teléfono al director del C3, Juan Pablo Acosta Suárez, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Juan Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Aprovecho para saludarte a ti, a tu equipo y a todos quienes nos escuchan. ¿El C3 es capaz de detectar a un potencial violador, a un potencial agresor de mujeres, a un potencial elemento de seguridad que pudiera actuar con violencia? Pues mira, Juan Carlos, agradezco este espacio para tener la oportunidad de explicar el tiempo breve cómo funciona el C3. Sí. Pero desde el decreto de creación ha ido evolucionando mucho, y ha habido varios cambios. A mí me han tocado varios cambios con los cambios de titulares del Centro Nacional. Nosotros tenemos la función de realizar un proceso de evaluación basado en un compendio normativo que nos dicta el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que representan la autoridad de nosotros, ya que ellos nos certifican y autorizan para realizar las evaluaciones de control y confianza. En ese compendio viene la manera y la forma en que nosotros debemos aplicar el examen de control y confianza, con gente preparada, y son certificados por ellos mismos para que realicen los exámenes, las pruebas de control y confianza, que se dividen en 5 fases, pero nuestro trabajo es realizar esa evaluación. Sí. Si durante esa evaluación se detectan riesgos, problemas con el elemento, por darte un ejemplo, si no consideramos que debe portar arma, nosotros se lo hacemos saber a quien representa la autoridad, en este caso al presidente municipal, o en su caso a la señora fiscal o al secretario de Seguridad Pública. Sí. Juan Pablo, en el caso de estos 2 policías, dice la presidenta municipal que no pasaron el C3. ¿Es correcto lo que dice la alcaldesa? Pues, mira, Juan Carlos, yo, aparte de ser director general, yo soy el representante legal del C3, vamos a resumirlo así para no decir el nombre largo, y yo tengo que actuar conforme a la legalidad. Cada uno de los elementos que pasan por el C3 se firma un acuerdo de confidencialidad en donde yo estoy obligado a no mencionar absolutamente nada de su proceso de evaluación. Asimismo, cuando se emiten resultados, nosotros le hacemos saber a las autoridades que es información confidencial, pero en este caso ellos sabrán cómo manejarla. Sí. Sobre la evaluación de los elementos que dependen de alguna corporación o institución de seguridad pública, habría que dirigirse a ellos para tratar el tema, porque sí, yo no puedo hacerlo. Ahora Juan Pablo, esta evaluación y control de confianza que se le realiza a los elementos policíacos, ¿contempla pruebas psicológicas? ¿Contempla qué tipo de pruebas? Y si el resultado es vinculante, es decir, si se reprueba, ¿significa que está obligada la autoridad municipal o la autoridad estatal o la autoridad de la Fiscalía General de Justicia a despedir o a no contratar a esos elementos? Aquí yo te explico brevemente. La evaluación se divide en 5 fases. Está la médico, la toxicológico, la evaluación de psicología, la evaluación de entorno socioeconómico y la evaluación de poligrafía. Cada una de las fases representa un proceso diferente, y para que la evaluación tenga la validez, debe de pasar por todos los procesos de control y confianza. Sí. El elemento firma estar de acuerdo en que va a realizar cada uno de estos procesos y firma estar de acuerdo en que está consciente y que nadie lo está obligando en hacer el examen de control y confianza. Ahora, hay muchos, o mejor dicho, hay un problema que estamos detectando nosotros, que la evaluación se puede viciar o se puede contaminar, porque los elementos se platican entre ellos cómo les fue, por darte un ejemplo muy breve. Sí. Pero la evaluación se realiza enfocada a la persona que se está presentando en ese momento. No se compara con ninguna otra y todas las evaluaciones, pues, dependiendo del puesto de la función, pues vienen siendo diferentes. Sí.
Ahora es vinculante el resultado. Si lo reprueban, ¿está obligada la autoridad municipal a no contratar esos policías o a despedirlos? A esa pregunta, nosotros tenemos únicamente la facultad de evaluar, emitimos un resultado, se lo hacemos saber a la autoridad correspondiente y ellos son los que deben separarlo del cargo. Hay un problema, ahí sí me pongo, por decirlo de cierta manera, del lado de los municipios, y hay un problema muy grande que es a nivel nacional. El examen de control de confianza te dice, haz la evaluación al momento de contratar policías. Pero ¿qué es lo que sucede? Llegan las autoridades, lamentablemente el tema del C3 es poco conocido, y ahí es donde todos los titulares hemos puesto sobre la mesa que lo hagan saber, para que las próximas autoridades que lleguen a los municipios vengan preparados con el tema de control y confianza, contratan al personal, se enteran sobre el C3, posteriormente los mandan a evaluar y cuando tienen resultados negativos ya no tienen cómo despedirlos, porque no cuentan con los recursos para despedirlos. Pero ellos son los que tienen la facultad únicamente la facultad para separarlos del cargo. El C3 no le corresponde, al C3 únicamente le corresponde evaluar y emitir un resultado. Ahora, ¿cuántas evaluaciones ha realizado usted en esta administración, o bueno, esta administración de la gobernadora Claudia Pavlovich en el C3? ¿Cuántas evaluaciones a policías municipales, estatales se han realizado, a funcionarios de policías y de fiscalías en esta administración? ¿Y qué porcentaje es el que reprueba Juan Pablo Acosta Suárez, director del C3? Pues mira, ahorita te puedo hablar de números globalizados, sí, sin la exacta certeza, pero aproximadamente se realizan en municipales un promedio de 1.400, 1.200 evaluaciones diarias. Sí. A este año llevamos cerca de 1.200 evaluaciones, pero en promedio son entre 1.400 y 1.500 evaluaciones diarias, anuales. Me explico nuevamente, son entre 1.400 y 1.500 evaluaciones municipales que se realizan anualmente. Este año llevamos, si no me equivoco, 1.150. Vamos a cumplir con la meta. Y el porcentaje aprobado, en el año 2016 había un porcentaje del 60% de elementos aprobados. Ahorita estamos cerca del 80%, pero te explico el motivo. Por tanta presión que nosotros hemos tenido por parte de los municipios que no cuentan con los recursos financieros, nosotros hicimos un análisis y a mí me tocó ir a la Ciudad de México a exponer el tema y pues pedí autorización para realizar la siguiente estrategia. Yo le digo al municipio, ¿sabes qué? Este año te tocan evaluar por redondear estos 100 elementos. Entonces, mándamelos. Y lleguen ellos queriendo evaluar al personal que tienen no aprobados. Entonces, nosotros les decimos para facilitarles, este listado no es conveniente que los manden, porque ya fueron auditados por el Centro Nacional, ya tienen un resultado que no es positivo y aparte a ustedes les va a representar un gasto. Entonces, ese listado ya no lo mandan y baja el número de elementos no aprobados, se mantiene más o menos el mismo promedio de elementos aprobados. Sí. Entonces, cada evaluación de control de confianza tiene un costo de 5,000 pesos y los municipios muchas veces no hayan la puerta de dónde sacar recursos para el tema de seguridad y nosotros buscamos la manera de apoyarlos ante la iniciativa que tuvo el secretario de Seguridad Pública a principios de este año. Sí, las pruebas de C3 incluyen el polígrafo, es decir, el detector de mentiras, Juan Pablo. Sí, Juan Carlos. La evaluación, como te comentaba, es un proceso que tiene 5 fases. Sí. Médico, toxicológico, socioeconómico, psicología y poligrafía. No se puede realizar una evaluación sin alguna de estas fases, porque no va a tener el documento una validez. Y al momento de yo ser auditado por el Centro Nacional, ellos verifican que el proceso se haya realizado y se haya cumplido completamente. Cuando someten a un elemento de seguridad pública al polígrafo, ¿me pudiera usted poner un ejemplo de una pregunta que le hacen? O sí, un ejemplo hipotético, un ejemplo de cómo sería una pregunta en el polígrafo. Sabes que sí he estado al tanto y sí he enterado de los distintos debates que ha habido
en tu programa y también con algunos colegas tuyos. Lo que pasa, el polígrafo es una herramienta que se utiliza dentro del proceso de evaluación de control y confianza. Y te voy a poner un ejemplo muy simplificado, pero para no entrar en detalles. Hay elementos que pueden no pasar la fase del polígrafo o no pasar la fase del área médica y sí terminan con el resultado aprobado. Entonces, el polígrafo lo maneja el área de poligrafía que se preparan en la escuela de poligrafía del Centro Nacional de Inteligencia en la Ciudad de México. Me explico brevemente. Nadie, absolutamente nadie me puede decir a mí, te recomiendo a esta persona para que lo metas de poligrafista. Cualquier persona que quiera ser poligrafista se tiene que ir 6 meses a la Ciudad de México, al Centro Nacional de Inteligencia. En esa escuela de poligrafía los preparan de cómo se realiza el proceso de poligrafía y cómo trabajar en el área. Posteriormente, ya graduados con el grado de poligrafista, pueden tener la certificación de entrar a cualquier C3 y trabajar como poligrafista, y ahí les enseñan cómo realizar una evaluación. Pero una cosa lleva a otra, Juan Carlos. Yo sé que ha habido dimes y policías o elementos que dicen, reprobé el examen porque me preguntaron si tomaba cerveza o si me desvelaba en las fiestas o si me peleé con un amigo. Entonces, como te comenté hace un momento, cada personalidad se realiza una evaluación conforme a esa personalidad y conforme a las actividades que tú realizas. Es decir, si el elemento es una persona que está arriba de la patrulla, se realiza una evaluación con las distintas actividades que se pueden realizar en la patrulla. Multar, vigilar escuelas, atender accidentes o atender una emergencia inmediata, cómo trabajaste, cómo actuaste, etcétera. Pero, por ejemplo, yo sé que han tocado el tema de las cuestiones personales, pero eso no tiene absolutamente nada que ver, y eso yo te lo digo aquí en el aire, para emitir un resultado. Sí. Una cosa lleva a otra. O sea, y vamos a ponerme como ejemplo, Juan Pablo, ¿qué vicios tienes? No, pues fumo cigarros. Entonces hay que ver si fuma otra cosa que no sea el cigarro y se empieza a trabajar sobre ese tema. Sí. Entonces el cigarro, si llega a la marihuana, si la marihuana conoce a quien la venda y así sucesivamente, para ver cómo es el proceso de las distintas preguntas que se le hacen con respecto a la personalidad que se tiene enfrente con el elemento indicado. Sí. Juan Pablo, le agradezco mucho que nos haya compartido cómo funciona el C3 a propósito de esto que ocurrió en estos días con la Policía Municipal. Estaremos atentos a darle seguimiento al trabajo que realizan. Muchas gracias. Sí, Juan Carlos, así como tus colegas nos visitaron, posteriormente te haré una invitación para que conozcan las instalaciones y cómo trabajamos nosotros ahí. Muy bien, con mucho gusto. Hasta luego. Hasta pronto. Es Juan Pablo Acosta Suárez, director del C3. Reporte 100.